Quiero vivir para ti, Señor. Vivir para servir, alabar y adorar a Jesús, mi amado. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos tu amor, tu misericordia, tu bondad. Permite que tu palabra venga poderosamente sobre nosotros, de tal manera, Señor, que podamos comprender tus pensamientos para poder caminar en tus caminos, y de esa manera nos muestres a nosotros tus caminos, como lo hiciste con Moisés y al pueblo las obras. En el nombre de Jesús, danos una palabra apostólica y profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo rogamos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. Yo quisiera platicar con ustedes en este año de la libertad, año 2012, ¿verdad? Que está la cosa que arde. Vemos cómo se nos acerca por cuestiones políticas, cómo se nos acerca a nosotros el oriente lejano y el oriente cercano son parte ya de nuestra política. Gracias a Dios que al final de cuentas Ahmadinejad no vino a Guatemala. Gracias le doy al Señor por eso. Yo creo que él es una especie de anti-Juan el Bautista, ¿verdad? En el sentido de que él proclama a su Mesías. Yo no sé si usted sabe que los musulmanes esperan un Mesías, y él está anunciando a su Mesías. Él dice que dentro de poco va a brotar su Mesías. Lo interesante es incluso en las últimas noticias, es interesante todo el panorama, ¿verdad? Que nos deja ver. Yo no soy capitalista, pro-capitalista, pero me doy cuenta que en donde está cuajando todo lo de Irán y todo lo que es el anticristo, es en el movimiento de izquierda política, en el movimiento izquierdista, en la política izquierdista. Si ustedes se dan cuenta, en el mundo los que más apoyan, por ejemplo, el aborto, el casamiento entre homosexuales, son los de tendencia izquierda, no los de tendencia derecha. Interesante, ¿verdad? Digamos, ¿qué pasó? Déjala ahí, gracias. Eso es bien interesante, porque hermanos, digamos, por echarme una mi pensada, ¿verdad? Los republicanos en Estados Unidos, los republicanos y los demócratas son los que tienen una tendencia a la izquierda y los republicanos a la derecha. Los dos son nocivos, efectivamente cualquier sistema de gobierno es nocivo, pero donde está cuajando el caldo de cultivo, por decirlo así, para el anticristo, es el movimiento de izquierda. Y si ustedes se dan cuenta, Ahmadinejad vino a América buscando nuevos horizontes porque la derecha del mundo occidental le cerró el paso. Entonces él vino buscando, y el receptor, los que le recibieron, en donde fueron de izquierda: Cuba, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, ¿verdad? Entonces, pero él viene, imagínese usted qué tremendo, qué trabajo este hombre, Ahmadinejad, que dice que en Cuba, fracaso del sistema decrépito, capitalista, neoliberal, el lenguaje que utilizan ellos, ¿verdad? Entonces él está exigiendo un nuevo orden mundial. Él mismo está exigiendo un nuevo orden mundial. Ese es el orden mundial
que hace unos 2 meses exigió el Vaticano a través de su máximo líder, ¿verdad? Ahora, usted, que por un lado, si me ayudan con el niño, les voy a agradecer. Note usted que por un lado hay un líder político del lado del anticristo, que es los musulmanes, y el otro, el falso Cristo, y los dos propugnando, empujando por un nuevo orden mundial, los dos. Pero esa idea no viene de ellos, pues cuando nosotros vemos en los primeros que empezó a cuajar esa idea fue en los gringos, porque en 1991 el papá de George Bush papá, el que fue primero presidente y después su hijo lo fue, él dijo en 1991 que venía un nuevo orden mundial y que lo iban a imponer, aunque se tardaran, pero lo iban a imponer. Entonces él fue el primero. Es extraño, no sé si a usted le parece extraño, para mí me parece muy extraño que primero lo diga un tipo que representa al imperialismo, pues para utilizar el lenguaje de todos ellos, ¿verdad? Y después lo diga alguien que representa a una de las religiones más populosas del mundo, como es la católica, que tiene 1.500 millones de adeptos, y después lo diga un tipo que supuestamente es enemigo del sistema occidental y que diga que se necesita un nuevo orden mundial. Esto ya empezó, y dolores de parto empezó. Será el hijo varón de Apocalipsis. Y aquí es otro. En un año que pues el Señor nos puso, digamos, al que es un año de libertad. Un año de libertad en el cual van a suceder muchas cosas proféticamente, lo estamos diciendo, pero también apostólicamente. Entonces, yo quisiera hablar un poquitito más acerca de esta libertad. Hemos estado explicando, no puede haber una perfecta libertad, hay una ley que rija esa libertad. Porque si no hay una ley, entonces lo que sucede es un libertinaje. Nosotros, dice la Biblia, que vamos en Santiago, vamos a ser juzgados por la perfecta ley, la ley de la libertad. Sí, va a haber muchas cosas que vamos a tener libertad, pero en el nombre del Señor Jesucristo tenemos que tener ley. Si no tenemos ley, renuncio a eso, pero seríamos inicuos, porque inicuo quiere decir sin ley. El inicuo, el que se levanta, el anticristo, es el sin ley. Pero nosotros sí tenemos ley, la ley de la libertad. Ahora tenemos que conocer un poquitito más acerca de este término. Entonces yo quiero hablarle de la libertad, aleluya, por la cual han muerto muchas personas, hermano, buscando esa libertad, ¿verdad? Pero la que nosotros buscamos es una libertad más extraordinaria. Quiero decirle primariamente que esta libertad en la Biblia, en el hebreo, se declara de 5 maneras distintas. Una es, y le voy a poner los números y la palabra, cómo se dice, para que usted lo pueda buscar cuando usted esté estudiando, ¿verdad? Y aquellas otras pantallas no se pueden ver, hermano, porque parece que no todos logran ver. Si pueden encender todas las pantallas, se los agradecería. La primera sería esta, Chapsui. Ya que se acerque el almuerzo, ¿verdad? Esta es la número 2670. Y entre paréntesis, yo no estará bien enfocada esta de aquí, porque o necesito lentes. Parece que necesito un su ajuste, ¿verdad? Bueno. O sea que no voy al médico. Bueno. La segunda sería 2668, Chubsha.
Ya parece chino, no parece hebreo, ¿verdad? La tercera es 1865, Derour. La cuarta es Shalak, 79-71, y la quinta, Rakab, la 73-42. Ahora, esto es bien importante. Le voy a decir por qué. Cuando estábamos esperando la revelación, la confirmación, mejor dicho, de la revelación, el Señor ya me había dicho a mí que era acerca de la libertad el año que venía. Entonces, mucha gente coincidió en que era de libertad, pero hubo bastante gente también que como que lograron percibir un poquitito eso y le pusieron el jubileo. Mire, no podremos subir esta cosita. Uno que sea alto de ustedes, o no hay ningún alto. No te me vas a caer porque eso es. Ya, gracias, Héctor. No era Héctor. Bueno, volvamos al punto. Es que los miraba muy chaparritos a los hermanos, entonces decía, no puede ser así, ¿verdad? Entonces, muchos hermanos me empezaron a decir, Señor me dijo que era un año de jubileo. Y efectivamente es un año de jubileo. El jubileo significa libertad. Pero lo interesante es que en esta palabra, Derour, esa es la libertad del jubileo, en la palabra Derour. Entonces, si decimos jubileo, nos circunscribimos únicamente a esa libertad. Exacto. En cambio, lo que le estoy tratando de decir es que la palabra libertad contiene al jubileo, pero la palabra jubileo no contiene a la plenitud de la libertad, sino que solo una parte. Entonces, no nos conviene que sea solo jubileo, aunque es bueno. Nos conviene la libertad completa. Lo asombroso es que en aquellos días, cada 50 años, se sonaba el shofar y entonces venía el jubileo. Pero ahora no viene el jubileo solamente, sino que viene el Derour, el Shalak, el Rachab, el Shubshah, el Shobshis y el Shabsui. Es decir, cuando decimos libertad, va más allá del año del jubileo. Entonces tenemos que comprender qué es lo que el Señor nos está ministrando. La realidad es que esto va a alcanzar unas cuestiones de una magnitud, hermano, que nosotros ni siquiera nos imaginamos todavía, pero conforme vayamos viviéndolo, lo vamos a ir experimentando y aprendiendo. Entonces la primera, que es esta 2670, más fácil, por la garganta, hermano, incluso voy a tratar de hablar menos, pero trasladarle el mensaje que tengo en mi corazón. A mí me llama la atención que con este verso fue con el que hace 13 años el Señor me llamó al apostolado. No es este el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo. Si usted se da cuenta, aquí hay varios pasos. Número uno, el primero es desatar. Número dos es soltar. Número tres es dejar ir libres. Y número cuatro, romper.
Entonces eso tiene que ver con lo que tenemos que hacer nosotros. Pero esta, romper todo yugo, es la palabra que le estoy diciendo. Es la palabra, es la libertad, la primera faceta de la libertad. Y esa libertad, cuando nosotros la analizamos, es una libertad que hace énfasis en liberar a la gente de la esclavitud, liberar a la gente de pago de impuestos. ¿Cuánto les gustaría eso? Parece que nadie paga impuestos. Y libertad en algún tipo de obligaciones. Ahora, cuando le metemos un poquitito más la espada a esta palabrita, yo me doy cuenta que tiene mucho que ver con el ministerio del maestro. Mire, Esdras 7:24 dice: también os hacemos saber que no se permite cobrar tributo, impuesto o peaje a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes o ministros de esta casa de Dios. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener bien clara es que Esdras era un escriba, y en ese mismo capítulo es en donde dice que Esdras se dedicó a estudiar la ley, a practicar la ley y a enseñar la ley. Entonces, por eso yo digo, tiene mucho que ver con el ministerio magistral, que la tiene que escuchar, ver, leer, escudriñar, y luego la tiene que practicar para, por último, enseñarla. Pero va a ser libre de algún tipo de impuestos. Déjenme explicarle más o menos a qué me refiero con ser libre de pagar impuestos. Tal vez después regreso a este mismo versículo, pero cuando el Señor Jesucristo habla y dice: los hijos están exentos, quiere decir que nosotros tenemos un trato muy especial si estamos recibiendo este tipo de libertad para estar exento de pago de tributos y de arbitrios. No, perdón, no estoy hablando del diezmo. Ni de la ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy hablando de eso? ¿Por qué? Exacto. Eso no es un impuesto. Eso no es un tributo. Eso es algo voluntario. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que vamos a ser libres. Y déjenme explicarle esto, hermano. Perdóneme, pero yo lo platicaba incluso en el aeropuerto con los hermanos cuando veníamos de México, y me pareció tan importante, pero tan importante, hermano. Pero ¿cómo hacemos para? ¿Hay alguien que no tomó Santa Cena? ¿Hay alguien aquí que no tomó Santa Cena durante todo el mes? ¿No la ha tomado? ¿Qué? No, hermana Angelita, no. ¿Y qué pasó? ¿Y tú tampoco? Vengan para acá, les voy a administrar Santa Cena. Pero necesito que me traigan pan y vino, pero así al balazo, porque ya me voy. ¿Hay alguien que no desayunó hoy? Una sillita, por favor. Una silla para los hermanos, para que se me sienten aquí en lo que me traen pan y vino. Te dirá este hermano: ¿pero qué va a hacer este hermano? Espérame un rato. Una preguntita: ¿alguno de ustedes no alcanzó a desayunar y tiene hambre? Póngase un poquito que tenga hambre. ¿A alguien le quedó un espacio? ¿A alguien le quedó un espacio? Vení para acá. Tú tampoco tomaste Santa Cena. Tú tampoco. Wow. Bueno, tú, no, tú aquí.
A ti te quedó un poquitito de hambre porque tú no has desayunado. Ahí está, eso es. Ahorita te vamos a dar, no te das cuenta. Entonces dice la Biblia, mientras traen todas las cosas, todos ustedes no pudieron tomar Santa Cena, tú tampoco. Bueno, no importa, aquí se las vamos a ministrar. No se aprovechen tampoco, porque ya miro que cada ratito vienen más y más. Porque lo que estoy tratando de hacer es ponerles un ejemplo. Miren, la Biblia dice que hay cosas espirituales. Y quiero hablar eso por lo que estoy hablando de tributos, diezmos, ofrendas, impuestos. No es lo mismo. No es lo mismo. Mire pues, la Biblia dice claramente que hay tres dimensiones en las que nosotros tenemos que movernos. La dimensión terrestre, la dimensión espiritual y la dimensión celestial. Son tres dimensiones. Entonces viene la Biblia y el Señor nos deja ver en San Juan capítulo 3 diciendo lo siguiente. A ver, ¿qué hicieron? Mira, tráiganse un panote, porque así me va a servir. O sea, tráiganse un panote. Eso es lo que necesito, un panote de Huehuetenango. Fíjense pues por dónde iba antes de que me interrumpieran, muchachos. Sí, viene el Señor y le habla a aquel hombre y le habla del nuevo nacimiento. Dice, te es necesario nacer de nuevo. Entonces viene él y dice, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo, meterme en el vientre de mi mamá y volver a nacer? Te es necesario nacer del agua y del espíritu. Entonces se va y le dice el Señor más adelante, si les he hablado cosas terrenales y no me entienden, ¿qué tal que les hablo de las celestiales? Pero pregunto, ¿cuáles eran las cosas terrenales? Ok, entonces, ¿qué es el nacer de nuevo, el nacer del Espíritu Santo y el bautizado? Es terrenal. Pero Jesús dijo, a ver, ¿por qué no lo leemos y se pelean con el Señor mejor y no conmigo? Amén. Vamos llegando a Pénjamo. Ahorita hoy vamos a ministrar en serio la Santa Cena aquí a los hermanos, sin repartir las copitas. Me ayudan, hermanos, vamos a bendecirlos. Miren pues, ustedes bienaventurados, ustedes saben lo que esto significa. No voy a abundar mucho en esto, pero aprovecho para darles una Santa Cena tardía, como la que dimos el día sábado pasado acá, a muchos hermanos que no pudieron tomarla. El pan significa muerte, la copa significa vida. El panadero se murió, el copero vivió. Ustedes se van a comer a los dos, y eso quiere decir que tienen muerte al yo y resurrección para Jesucristo. Amén. Entonces les voy a pedir que de este pan grande cada uno de ustedes arranque un pedazo y dejen el resto para un pedazo pequeño. Les vamos a ministrar. Cada uno tiene vino, ¿verdad? Amén. Jesús, muchas gracias por este ejemplo que nos permite exponer, pero no solamente como un ejemplo, sino que algo para nosotros, como en Tacira, sus hijos pudieron participar, les estamos ministrando ingenente, tú esto en ellos, paz, hijos, tanto pueden.
ver con su Señor que bendecir a los hermanos. Es un ejemplo, pero ahora vengo yo, hermano, no es ahí. Tendrán que darle tu pan y no te van a meter kilito del café. Ahora, ¿qué la tan decir con esto? El pan di a ambos grupos es el mismo, pero la diferencia es espiritual. Y el que le dice no, vaya, el pan que le di a él es necesario, aunque le di a ellos que es material, tiene un trasfondo espiritual. El trasfondo que tiene es, están participando en la cena. El trasfondo que tiene allá es que Dios da pan al que come. Los dos los da Dios. Pero hay una parte que es espiritual y otra parte que es material. Entonces cuando el Señor habla, y esto es bien importante que el Señor me ayude. Mire pues, vengo yo y vamos a dar. Aquí tengo un. Bueno, yo no me recuerdo de deberle dinero a ninguno de ustedes. ¿O sí le debo a alguno? ¿Ves? Es el momento para cobrar, muchachos. Bueno, aquí tengo yo. Aquí tengo unos centavos verdes. Entonces vengo yo y voy a dar una ofrenda. Vengo yo y yo voy a escoger a quién le voy a dar la ofrenda. Hoy sí me tienen que poner aquí. A ver, Carmencita. Es tu ofrenda. Y esto me va a servir a mí para pagar mi almuerzo hoy. Entonces el total del dinero, esto es material, pero eso ya no, eso es espiritual. Entonces cuando la gente viene a la iglesia después de haber recibido sus $10,000 de sueldo y trae sus $1,000 de diezmo, lo que está dando en eso material es espiritual. Pero el 90% que le queda es material. Porque depende del uso que se le da, así será si es espiritual o solo material. ¿Sí me está dando a entender o no? Entonces, por eso es que viene el apóstol Pablo y dice lo siguiente. Gálatas capítulo 6, versículo 6, mejor leámoslo. Hay varios, yo quisiera leer dos. Uno que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así dice, ¿sí o no? Va, entonces, si yo sembré maíz, ¿qué voy a cosechar? Si sembré naranjas, ¿qué voy a cosechar? Si sembré lo espiritual, ¿qué voy a cosechar? Sin embargo, mire lo que dice ese pasaje. A ver. Sí. Sí, dáselo para, hermano, para que no desfallezcas. Buen provecho. Sí, hermano. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el pasaje
El otro, el que dije. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y el otro que dice, Todo lo que el hombre sembrare, Sí. eso también segará. Atrás dice el 6, el que es enseñado la palabra. Porque el que siembra para su carne, no, de la carne segará. no, cuando dice, yo sembré en vosotros lo espiritual. Primera de Corintios 9:11 dice, si nosotros sembramos en vosotros lo Un espiritual. momento, usted me dijo hace un ratito, basado en Gálatas 6:6, que si alguien sembró lo espiritual, tiene que cosechar lo espiritual. Eso me lo acaba de decir usted. Amén. Ahora oiga lo que dice Pablo, contradiciéndose. No. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Entonces, ¿en qué quedamos? Claro. Entonces vengo yo y le predico a usted. Ahora voy a pedir que alguien me dé esta ofrenda. Vengo yo y bendigo aquí a mi hermano. Y él trae unos sus cuantos dólares porque viene El Salvador. Yo le estoy entregando a él algo espiritual. Entonces él viene y me da una ofrenda de su montón de dinero que tiene, que es material. Me da una ofrenda que es material, pero tiene trasfondo espiritual. Entonces yo estoy sembrando en él lo espiritual y él me está dando a mí lo espiritual, pero es material. ¿Me voy a entender o no me voy a entender, hermano? Entonces, cuando estoy hablando de que vas a ser exento de tributos y de impuestos, no estoy hablando de diezmos ni ofrendas, porque esto es espiritual. ¿Qué haces con tu aguinaldo? Apartas el 10% y das tus ofrendas también. Eso es espiritual. El resto compras útiles con el mismo dinero. Si nosotros le logramos enseñar, mire, hermano, disculpe, ¿me di a entender o no me di? Pueden volver a sus lugares, hermanos, ya los ministré con la Santa Cena, Dios les bendiga. Y la próxima vez, si ahí se acuerdan, 4 y 5 de febrero. Te van a hacer libre de impuestos, te van a hacer exento de impuestos porque no tienes que andar pagando. No estoy hablando específicamente tampoco de lo literal, pero no te tendrían por qué estar cobrando la bendición. Entonces hay un montón de gente en este momento. Ya después que hice la diferencia esta, hay un montón de gente que tiene que pagar sus bendiciones. ¿Ah? Aparte de que cobran sus actividades. Por eso yo insisto, hermanos, miren, a mí el Señor me dijo que no cobrara las actividades. Entonces yo lo invito a usted a que no cobre sus actividades. Hágalo en la medida de que le dé la chamarra. En la medida que le dé la chamarra. Pero no se ponga, mire, un consejo, todos hemos cometido errores, todos. No haga todas esas charas de rifas y no lo haga. Conforme le va dando la chamarra, lo va haciendo. No cobre las actividades. No haga una actividad pro templo llevando a un salmista y a un predicador. No me inviten a mí para ir a predicar a un lugar en donde van a cobrar. Por favor. Porque yo no le estoy cobrando a usted. Porque usted está libre de impuestos. Y porque son hijos. Porque los hijos están exentos. Pero no solo los hijos. Por eso le dije yo que tenía que regresar dice acá, ninguno de los sacerdotes. No hay que cobrarles impuesto a ninguno de los sacerdotes. ¿Cuántos son sacerdotes?
ni a los levitas, ni a los cantores, ni a los porteros, ni a los sirvientes, esclavos, ministros de esta casa. Todo lo que traigan para la casa debe de ser en amor y voluntario, conociendo el principio que acabo de medio explicar. Porque yo sí lo entiendo, hermano, no sé si me dio a entender. Mire, más le vale que porque si no se lo voy a volver a repetir. Sí lo entendí, pero sería bueno, dice hermano, sobre todo esa parte donde reparte los $100. Aleluya. Lo que estoy tratando de decir, así rapidito otra vez con eso, que hay cosas que son materiales, pero que tienen trasfondo espiritual. Si son materiales espirituales, te pueden llevar a lo celestial. Pero hay otras cosas que solo son materiales. El impuesto es solo material. La ofrenda es material espiritual, que te conduce a lo celestial. Jerusalén, hay una terrenal, hay una espiritual que es la iglesia, y hay una celestial que es la que desciende del cielo de Dios ataviada como una esposa para su marido. Entonces hay 3 Jerusalénes, una terrenal, una espiritual y una celestial. El link es la espiritual. Había una roca que seguía a los israelitas. La roca era roca, pero era una roca espiritual, y la roca era Cristo. Salía agua de la roca. El agua era un agua literal, material, bebible, pero era espiritual. Había un pan material, comible, se podía comer, pero era espiritual. Entonces, cuando nosotros logramos hacer con lo nuestro, con lo material nuestro, logramos hacer algo espiritual, estamos a un paso de llegar a lo celestial. Eso es lo que estoy tratando de decirle. Por eso puse el ejemplo, digamos, el pan ese es material, pero lo hicimos material espiritual, y de ahí celestial, porque Él se mete en nosotros. Bueno, pero volvamos a la libertad. Es decir, por la garganta tengo que ir, pero espérenme un rato porque me faltan 4 libertades. Mire pues, entonces, usted está libre. Si usted es sacerdote, levita, cantor, portero, sirviente, ministro, o si es hijo. Entonces, aunque el Señor pagó el impuesto, eso quieren, dijo. Bueno, ahí está. Pero te hago saber, Pedrito, que los hijos no pagan impuestos. Pero para que no anden ahí hablando cosas y todo, pagárselos. Anda ahí agarrar mi monedero que tengo en el lago, tiene forma de pescado, y le abrí la panza y ahí vas a encontrar un estatero, 2 estateros, por ti, por mí. Pero no teníamos que pagar eso. Entonces nosotros tenemos libertad. Y mire esa libertad hasta dónde nos lleva. Teniendo pues, hermanos, libertad para entrar en el lugar santísimo en virtud de la sangre del Señor Jesucristo. Esa es la libertad. No tendríamos que estar pagando nada, porque ya está pagando todo, ya está pagado todo. Lo que damos es aparte. Por eso perdone que hice la interrupción para dar Santa Cena y darle de comer al hambriento. ¿Está rico el pan, man? Es de huevo. Ahora, aquí hay otra cuestión. ¿A quién se le hace exento? ¿Quién? A los hijos, a los sacerdotes, a los ministros, a los levitas, a los cantores, a los sirvientes.
Pero mire quién más. Primer libro de Samuel 17:25. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate. Le dará a su hija y hará libre a Israel, a la casa de su padre. ¿Cómo así? Lo va a hacer libre para que nunca más en su vida pagaran impuestos. Entonces, ¿a quién lo hacen libre? ¿A quién hacen libre? Al que mata al gigante. Entonces, yo pienso, hermano amado, que la libertad, este tipo de libertad va a venir como consecuencia de que ¿de qué? De que nosotros empujemos a la gente a que sean ministros, cantores, levitas, sacerdotes, hijos, sirvientes y también que maten al gigante. Entonces, si logramos que ellos tengan esas 7 características, alcanzan esa libertad. Sigamos. Y con esta me voy a despedir por causa del tiempo. Esta es la libertad del jubileo, Terour. Y es una libertad que está íntimamente ligada a fluir. Es decir, cuando se habla de un arroyo que está fluyendo, se puede traducir que está libre o que está fluyendo. Se habla de pureza, pero paremos un poquitito. Hay libertad para que fluyas este año. Hermano, tienes que tomar esa promesa para tu vida. Que fluya el poder del Espíritu Santo en ti, que fluya poderosamente la unción, que vengan los dones, que fluya la libertad en la iglesia, y que el Señor Espíritu, que sea el Señor en tu iglesia, en tu vida, en tu casa, te permita que fluya como un río poderoso. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Dale un aplauso bien fuerte al Rey. Pureza. Así dice el himno ese que cantamos, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Pureza, pero ¿cómo dice la música? Pureza y luz que quema, donde la oscuridad no se puede quedar. Un lugar de revelación y guía. ¿Y qué más? Un lugar de revelación. Un lugar de intimidad con Dios, donde adultos y niños alaban con libertad. Otra vez se repite. Pero con música. Está bueno. Sube. Pureza. Este año el Señor nos trae la libertad de las manchas para convertirla en pureza. Venid pues y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, van a ser como la nieve. En otras palabras, va a ser cambiado totalmente. Esa es una libertad. ¿Sabe por qué es una libertad, hermano amado? Porque mucha gente se siente muy agobiada por las cosas que le han acontecido en su vida. Mucha gente se siente amarrada al pecado. Y la libertad está bien, pecaste, está bien, te manchaste, está bien, hiciste pedazos lo que Dios había estado haciendo en ti. No te vamos a felicitar, pero hay una oportunidad. En el año de la libertad, Dios te puede dejar en libertad. ¿Acaso no dejó en libertad el Señor a aquella mujer cuando le dijo vete y no peques más? La dejó en libertad. Ese tipo de libertad
nos va a traer a nosotros la pureza, sentirnos en pureza, excelencia, virginidad, hermano. Vamos a ver por dónde voy. Es que esta cosa todavía no la manejo bien. Algo selecto, virginidad, ok, todo eso quiere decir. Y esa es la que está descrita en Isaías capítulo 61, verso 1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Hermano, en la cárcel tienen el rótulo ya del año de la libertad. Ya lo llevaron, ya llevaron la gran cosa, la gran manta, ya lo tiene el año de la libertad. Y a mí el Señor me habló cuando estábamos por proclamar el año de la libertad. Y lástima, hermano, que fue tantas cosas las que sucedieron en ese momento que se me pasó y no lo dije, porque nos estaban oyendo en la cárcel. Pero una de las cosas que a mí el Señor me dijo es que este año, que hay muchos procesos detenidos, de gente que está detenida en prisión, se va a quitar esa cuestión y van a salir en libertad. Incluso ese tipo de libertad, hermano. Bueno, eso lo vamos a ver. Dice que me estaban contando que en la iglesia, en la cárcel, ya no cabe la gente. Gloria a Dios. Pero a lo que vamos es que esto va a impactar incluso a los que están literalmente prisioneros, y no solo espiritualmente, material espiritual. Y esto es lo último que quisiera platicarle, muy importante, Jeremías 34:15, y es más, lo voy a leer acá mejor para que usted lo analice. Y perdóneme, hermano, que no le hable mucho ni que le grite, pero no puedo. Yo creo que el profético y el apostólico está ligado a una libertad que también se traduce en enviar lejos. Pero permítame un segundo. Dice, mire cómo dice el verso: aunque recientemente os habíais arrepentido. Aquí sí se mira y allá no. Aunque recientemente os habíais arrepentido y habíais hecho lo que es recto ante mis ojos cada uno, proclamando libertad. O sea que proclamar libertad es hacer lo recto delante de Dios. A su prójimo, habiendo hecho un pacto delante de mí en la casa que es llamada por mi nombre, ahora os habéis vuelto atrás y habéis profanado mi nombre, y cada uno ha tomado de nuevo a su siervo y cada uno a su sierva, a quienes habíais dejado ir libres. Según su deseo los habéis reducido a servidumbre como siervos y como siervas. Por lo tanto, así dice el Señor: vosotros no me habéis obedecido, proclamando libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. He aquí que entonces proclamo contra vosotros libertad a la espada, a la pestilencia y al hambre. Jubileo de espada, pero hermano, déjeme explicarle esto. Cuando yo proclamo libertad, estoy dejando ir libre a los cautivos.
Entonces quiere decir que yo puedo tener gente que la tengo cautiva. Y la tengo cautiva porque no la he perdonado. ¿Se recuerda de la parábola? ¿Cuál parábola? ¿Cómo dice la parábola? Ayúdame porque por mi, ¿cómo dice? Recordate, así a grandes rasgos. Había un rey que tenía 2 siervos. Uno de ellos le debía al rey. No te contamine, mira. Había un rey que tenía 2 siervos, uno de los cuales le debía al rey 10,000 talentos. Y no pudiendo pagar, le suplicaba al rey que le tuviera paciencia, que lo iba a pagar todo. Pero el rey tuvo misericordia de él y le perdonó. El rey es Dios. Amén. Nos perdonó a nosotros. Seguí. Cuando éste salió de la presencia del rey, se encontró a un consiervo suyo que le debía 300 denarios, 100 denarios, perdón. Y este hombre le decía: ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Pero Esos son nuestros hermanos que han pecado contra nosotros. Sigamos. Pero este siervo no quiso perdonarle la deuda. O sea que aunque él fue perdonado, no perdonó a los demás. Así es la cosa, ¿verdad? Va. Entonces, ¿qué le pasó? Entonces ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a continuación? el rey se enteró de lo que había hecho este siervo, entonces lo mandó. ¿Pero qué había hecho? No perdonarle la deuda a su ¿Y consiervo. qué pasó cuando no perdonó la deuda? Lo echaron en la cárcel. ¿A hasta quién? al siervo, al que debía los 10,000 Al que talentos. debía. Entonces nosotros muchas veces metemos a la cárcel a la gente que nos debe. Cuando no los perdonamos, los metemos a la cárcel. Ah, este me las debe, pues no lo perdono. Al bote. Pero ahora es el año de la libertad. Entonces aquí dice que proclamé libertad, tengo que dejarlos ir en libertad. Porque si no los dejo ir en libertad, entonces 3 cosas podrían venir: espada, pestilencia y hambre. Entonces este año es de perdonar. Es el año del perdón. Entonces pregunto: ¿habrá alguien al que tengas prisionero? Pregúntale al hermano que tienes a la par: ayúdame a predicar, por favor. Recuerda que la garganta tiene que ser restaurada. Pregúntale: dice el hermano Sergio que si habrá alguien al que tengas que perdonar. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien al que tengas que perdonar, Rigo? ¿Sí? Déjalo en libertad. ¿Habrá alguien a que tengas que a Messi? Lo tienes que perdonar. ¿Ah? El día de la expiación se hacía la proclama. Impresionante, sí, es el día de la expiación. Se hacía la proclama: libertad. Entonces, yo pregunto: ¿no sería conveniente que hiciéramos una oración para recordar a quienes tenemos encarcelados, hermano? ¿Y qué? ¿Y qué pedimos? Que los metan en la última posilga. Que los dejen en libertad. Ayer me contaban un testimonio a mi hermano, de un hermano que estaba ya pendiente de veras de que lo metieran al bote prácticamente, que le quitaran el trabajo, que le quitaran a su hija, que le hicieran un montón de cosas. Y de una manera sobrenatural, la persona que le tenía la demanda llegó y quitó la demanda, la arrancó, ya ni llegó al juzgado esa cuestión, los dejó en libertad. Y yo creo que Dios está haciendo eso, hermano. En medio de nosotros, Dios lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Pidámosle al Señor, dejémoslo hasta ahí porque tengo aquí otras 3 libertades. Solo, si quieres, solo se las digo.
Solo las menciono. Shalak 79-71. Usted es el apostólica, mire, enviar lejos. Acompañar, casar con ese, convocar, crecer, dar, levantar. ¿Cuántas libertades llevamos? Rahab, espacioso, amplio, ancho, extensa. Esta tiene mucho que ver con la prosperidad, porque incluso en algunos momentos se traduce prosperidad. Y por último, esta Chufsha, que es, si un hombre, esta aparece aquí en este versículo, si un hombre se acuesta con una mujer que sea sierva adquirida para otro hombre que no haya sido redimida, para otro hombre, perdón, pero que no haya sido redimida ni se le haya dado su libertad, habrá castigo. Sin embargo, no se les dará muerte porque ella no era libre. Es como no era libre, le podían hacer cualquier cosa. Pero cuando uno ya es libre, no le pueden hacer cualquier cosa. Como cuando Pablo lo iban a juzgar y después de haberlo azotado, él dijo, les es lícito. No, todavía ni siquiera lo habían azotado. Les es lícito azotar a un ciudadano romano sin antes haber sido oído en juicio. No era libre, porque él era libre, no era esclavo. Entonces, ese tipo de libertad, que no te pueden hacer cualquier cosa porque eres ciudadano. Dejémoslo hasta aquí y hagamos una oración. Perdón. Este no lo he considerado. Creo que tendríamos que analizar los últimos dos, que sería primero está el evangelístico, el evangelístico, que no lo habíamos mencionado, y el otro sería el pastoral. El de la prosperidad siempre va aunado con profetas y con evangelistas. Siempre. Profetas y evangelistas. Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Padre que nos ayude a recordar a quién tenemos en la cárcel, para proclamar hoy que los dejamos salir. Con tanta barullo que nos puede haber sucedido, a saber a cuánta gente podríamos tener nosotros en la cárcel, hermano. Cuánta gente nos ha ofendido. Y creo que es el momento para llegar delante del Padre y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame. Hagámoslo, hermano, esto es muy importante. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús yo te estoy suplicando que nos auxilies hoy. Ayúdame, Señor, a recordar por tu Espíritu a las personas que pueda haber estado teniendo cautivas en una prisión que se llama falta de perdón. En el nombre de Jesús yo estoy proclamando libertad para ellos en mi corazón, perdonando, Señor, las ofensas, viviendo para ti, Señor, únicamente para ti, Señor, y dejando en libertad a todos aquellos, para que también no sea llamada la espada, ni el hambre, ni la pestilencia a libertad sobre mi persona. En el nombre de Jesús he hecho fuera eso, pero lo he hecho fuera con una actitud de perdón. Diga conmigo, perdonamos a los que nos ofenden. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Cantémoslo al Señor como que fuera una oración, este himno que está ministrando mi hermano. Esa unción me está haciendo libre a mí.
Sí, Señor.